Nicodemo necesitaba ser evangelizado, como lo necesitan miles de religiosos en el día de hoy, como lo necesitan miles de hombres y mujeres estables, decentes, honorables, y como quiera están perdidos. Y eso es precisamente lo que hace Jesús en el resto de este pasaje: evangelizar a Nicodemo, mostrándole básicamente dos cosas. En primer lugar, Jesús le muestra a Nicodemo cuál era su verdadera necesidad delante de Dios. Vean el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo. Respondió Jesús, ¿a qué pregunta? Ninguna. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero Jesús conoce las interrogantes del alma. Jesús sabe de antemano la pregunta que tú deberías hacer y no estás haciendo porque no entiendes la importancia de la pregunta. Esto no es un trabalengua. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros a veces somos tan ignorantes que ignoramos lo que deberíamos saber que ignoramos para buscar la respuesta. Pero como lo ignoramos, no buscamos la respuesta y no preguntamos nada. Y Jesús es tan sabio que Él responde la pregunta que tú deberías hacer y no estás haciendo porque no entiendes tu necesidad. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, una expresión hebraica, amén, amén, que significa: lo que voy a decir ahora está cargado de solemnidad. Esto es ciertísimamente cierto. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten esa expresión dos veces: el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu. Es una necesidad universal, no solamente de Nicodemo, de cualquier ser humano. Cualquiera que no nace de nuevo no va a entrar en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a este hombre: Nicodemo, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, aún a pesar de la buena opinión que tú tienes acerca de mí como maestro de la verdad, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tú viniste dañado de fábrica, al igual que el resto de los mortales, de manera que para poder entrar en el reino de Dios, tú necesitas que te hagan otra vez. Cualquiera que no nace de nuevo es a eso que la Biblia llama regeneración, el nuevo nacimiento. Es una obra milagrosa de Dios en nosotros, por medio de la cual Él nos imparte una nueva naturaleza que no está esclavizada al pecado, una nueva naturaleza que es capaz de volvernos hacia Dios en arrepentimiento y fe para seguirle a Él por el resto de nuestra vida, buscando su gloria, buscando hacer su voluntad, no nuestra gloria, no nuestra voluntad. Mira, si tú quieres que un león se comporte como cordero, hay que corderizar su naturaleza leonina. De lo contrario, seguirá comportándose como un león.
Hay que rehacer al león. Hay que transformar su naturaleza, pues lo mismo sucede con los seres humanos. Si tú quieres que un incrédulo se comporte como un creyente, si tú quieres que un impío se comporte como un santo, hay que santificarlo. Hay que transformar su naturaleza. Y eso solo puede hacerlo Dios por medio de su Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu. Vean el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, y la palabra carne en el Evangelio de Juan significa naturaleza pecaminosa. Lo que es nacido de la carne, carne es. En palabra más simple, dos padres pecadores engendran hijos pecadores. Yo sé que cuando tú ves a los niños pequeños, acabados de nacer, parecen ángeles, pero no son ángeles. No son ángeles, vienen con una tendencia hacia el pecado, vienen con una inclinación a querer hacer su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque tú eres pecador, tu esposa es pecadora y tuvieron un hijo pecador. Lo que es nacido de la carne, carne es. Dos padres pecadores engendran hijos pecadores, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Nicodemo, versículo 7, no te asombres. No te maravilles, Nicodemo, de que yo te haya dicho que os es necesario nacer de nuevo, a ti y a toda tu comitiva de fariseos. Os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino. ¿Saben lo que eso significa? Que todos nacemos afuera. Hay que entrar en el reino, todos estamos afuera. Hay que entrar en algún momento por la puerta estrecha. Y la única manera, dice Cristo aquí, es el nuevo nacimiento. Una experiencia que ningún ser humano puede producir por sí mismo. Así como tú no tomaste la decisión de nacer en este mundo, tú tampoco tomaste la decisión, si eres cristiano, de nacer de nuevo. Y si tú estás aquí sin Cristo, tú no puedes tomar la decisión ahora mismo de regenerarte. Tú no puedes engendrarte espiritualmente a ti mismo, no puedes. Escuchen lo que dice Jesús en Juan capítulo 1, perdón, el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, hablando de Jesús, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, que aquellos que creen en Jesús primero fueron engendrados por el Padre. Y dice Cristo, dice Juan aquí, perdón, que esos que fueron engendrados no nacieron de voluntad de sangre. Es decir, esto no es hereditario. Niños que están aquí, escúchenme bien, si sus padres son cristianos, eso no los hace a ustedes cristianos. La salvación no se hereda, eso es algo que cada cual tiene que buscar en la presencia de Dios. Es una transacción personal entre cada individuo y Dios. Esto no se hereda, no es de sangre. Pero en segundo lugar, dice Jesús, ni es de la voluntad de la carne. Es decir, nadie puede por su propia iniciativa hacerse nacer de nuevo. No es de la voluntad de la carne, tampoco es de la voluntad del hombre, dice Jesús. En otras palabras, tú no puedes hacer que otro nazca de nuevo. O sea, esto no se hereda. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo a ti mismo. Y si tú eres cristiano, tampoco puedes hacer que otro nazca de nuevo. Por más que tú quieras que tus hijos sean creyentes, tú no puedes regenerarlos.
eso no es de la voluntad del hombre, sino de Dios. Sino de Dios. Esta es una obra completamente divina. Solo el Espíritu Santo puede producir el nuevo nacimiento. Y Él lo hace cuando quiere y donde quiere. Versículo 8. Capítulo 3 otra vez. El viento sopla donde quiere. Aquí hay un juego de palabras. La palabra neuma en griego significa tanto viento como espíritu. Es por eso que las llantas o las gomas, como decimos nosotros, de los automóviles se llaman neumáticos porque están llenos de aire. La palabra viento es neuma en griego, la palabra espíritu es neuma, es lo mismo que en hebreo, es la palabra ruach, que significa viento y significa espíritu. Así que Jesús está haciendo aquí un juego de palabras. El viento, el neuma, sopla donde quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ningún ser humano puede controlar el viento. Y nadie puede controlar al Espíritu. Ahora, nosotros escuchamos el sonido del viento, pero no podemos dirigirlo. Y de la misma manera nosotros podemos ver el impacto de la obra soberana y misteriosa del Espíritu en una persona. Nosotros vemos, esa persona antes era así y ahora es de esta otra manera. Nosotros vemos que hay un cambio, no es perfecto, pero nosotros vemos que hay una obra que se ha hecho en esa persona que nosotros no podemos explicar psicológicamente. Nosotros no podemos explicar cómo el apóstol Pablo, que aborrecía a los cristianos, que aborrecía el nombre de Jesús, de repente se convirtió el más grande evangelista del Nuevo Testamento. No podemos explicar eso, porque es la obra regeneradora del Espíritu Santo en Pablo. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo en cualquiera de nosotros. Nosotros podemos ver el impacto, pero no podemos predecirla ni producirla. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, que fue Dios que en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tú entraste a este mundo porque tus padres te engendraron. Lo que Jesús está diciendo aquí es: nosotros no podemos entrar en el reino de Dios a menos que no nos engendre el Padre. Es una obra soberana de Dios. Ahora, por supuesto, para un fariseo como Nicodemo, todo esto resultaba muy confuso. Porque como todo buen fariseo, Nicodemo estaba acostumbrado a pensar en la salvación en términos de su propio desempeño en su obediencia a la ley de Dios. En otras palabras, Nicodemo pensaba que él tenía el control. Eso depende de mí, depende de cómo yo me comporto. Y ahora Jesús le está diciendo: no, Nicodemo, no depende de ti. Tú tienes que ser nacido de nuevo, tienes que ser engendrado de nuevo. Y Nicodemo le pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Él está confundido. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y más adelante en el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Como todo buen fariseo, Nicodemo pensaba que la salvación dependía de él. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa parábola en Lucas capítulo 18, los versículos 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano? Dice que Jesús a unos que confiaban en sí mismos
les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Era un cobrador de impuestos. Y el fariseo, dice Jesús, oraba consigo mismo de esta manera. Mire, yo no quiero ser irrespetuoso, pero definitivamente yo creo que el Señor tenía sentido del humor. Y yo imagino algunas personas en la multitud escuchando a Jesús haciendo... porque este hombre oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias. Era un hombre agradecido. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy avaro, yo no soy inmoral, ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano, ni siquiera soy como este publicano. Pero el publicano, dice el Señor, estando lejos, ¿oyeron eso? ¿Lejos de dónde? Lejos del santuario, en el templo. Es decir, que el publicano estaba lejos, pero el fariseo estaba cerca. Él creía tener derecho a estar cerca de la presencia de Dios. Se lo había ganado a puro pulso, ese derecho. Pero el publicano, estando lejos, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Cristo: os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Esa es la mentalidad típica del fariseo. Ahora, lo sorprendente, mis hermanos, es que esta enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo no era nueva. Si Nicodemo hubiera leído el Antiguo Testamento sin los lentes de sus prejuicios religiosos, se habría dado cuenta que allí se habla de este nuevo nacimiento de varias maneras. De ahí la reprensión del Señor en el versículo 10. ¿Eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Pero Nicodemo, ¿tú has leído la Biblia? ¿Tú no has leído el Antiguo Testamento? Ahí se dice claramente que el hombre, para poder entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios promete circuncidar el corazón de los hombres. Hacer una obra en el corazón de los hombres, dice, para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se dan cuenta? Nadie nace amando a Dios. Hay gente que dice: yo amo a Dios desde chiquito, desde que nací. No, tú no amas. Eso no es verdad. Nadie nace amando a Dios. Para que eso sea posible, Dios tiene que darnos una nueva naturaleza. Y es a eso que se le llama circuncidar el corazón. O por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ven, no es un mejoramiento del viejo lo que necesitamos, es uno nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Yo voy a hacer eso, dice Dios. Le voy a dar un corazón nuevo, le voy a dar un espíritu nuevo. En un lenguaje más llano y simple, escuchen lo que dice Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? Los etíopes eran de piel oscura. ¿Puede un etíope simplemente por quererlo hacerse blanco? No. ¿O el leopardo quitarse las manchas?
Oye, a mí no me gusta esta ropa, voy a ir al dry clean. No importa a qué dry clean, al leopardo no se le pueden quitar las manchas. Así vosotros, dice Dios, podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Wow. Tan imposible como que un etíope se haga blanco y a un leopardo le quiten las manchas, así de imposible es que un hombre decida por sí mismo, por su propia fuerza de voluntad, cambiar el curso de su existencia. De ahora en adelante voy a vivir buscando la gloria de Dios. No puedes. No puedes. Así que ya Dios había hablado de la necesidad del nuevo nacimiento. El problema es que los fariseos leían la Biblia a través del lente de sus prejuicios religiosos. Vean el versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos, y Cristo yo creo que se está refiriendo allí a él y a Juan el Bautista. Hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, o sea, yo te estoy hablando del nuevo nacimiento, que aunque es un nacimiento espiritual, es algo que ocurre aquí en la tierra, que tú lo puedes ver, que tú lo puedes percibir y no me crees. Imagínate si yo comience a hablarte de las cosas que pasan en el cielo. Dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? ¿Se dan cuenta? El problema no era ignorancia, era incredulidad. ¿Por qué Nicodemo conocía el Antiguo Testamento y no podía entender la necesidad del nuevo nacimiento? Por su orgullo. No podía entenderlo porque él leía la Biblia con el lente de su orgullo, de su soberbia. Él no quería aceptar de ninguna manera que él no era la gran pieza que él creía que era. Ese es el problema. No es ignorancia, es incredulidad. Y aunque Nicodemo era diferente a los demás fariseos, por lo menos en cuanto a lo que él pensaba acerca de Jesús, noten que Jesús lo coloca dentro del grupo que no creía. Ustedes no reciben nuestro testimonio, ustedes no creen. Y de paso, esto nos enseña algo de suprema importancia. ¿Cómo veía Nicodemo a Jesús? Como un maestro de la verdad enviado por Dios. Pero eso no es suficiente. Mi amigo, escúchame bien, aceptar a Jesús únicamente como un maestro es incredulidad. Siempre recuerdo cuando me predicaron el evangelio por primera vez, es más, hasta me acuerdo dónde estaba. Yo estaba caminando de noche en el barrio de mi casa, mi mejor amigo se había convertido, aunque era todavía de la secreta, no me lo decía, pero de repente me dice, ¿qué tú piensas acerca de Jesús? Y yo le digo, yo creo que Jesús era un gran hombre. Yo creo que Jesús fue un individuo adelantado para su época. Eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Mi amigo, te lo vuelvo a repetir, creer en Jesús simplemente, únicamente como un maestro, como un gran maestro, es incredulidad. Creer en Jesús significa aceptarle como el Dios encarnado que descendió del cielo para rescatarnos del pecado muriendo en una cruz. Si tú no crees eso, tú eres un incrédulo. No importa que tengas en alta estima la persona de Jesús, igual que a Confucio, a Buda, a Mahatma Gandhi o a Lao Tse. Eres un incrédulo. Por eso noten lo que el Señor
le sigue diciendo a Nicodemo. Recuerden, ya le hizo ver su necesidad, pero ahora va a decirle lo que él vino a hacer para suplir completamente esa necesidad. No olviden, mis hermanos, Jesús está evangelizando a Nicodemo. ¿Y cómo lo evangeliza? Diciéndole Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No. Haciéndole ver primero su necesidad y luego haciéndole ver quién era él y lo que él hizo para suplir esa necesidad. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Espérate. ¿Bajó del cielo o está en el cielo? Sí. Las dos cosas. Bajó del cielo, pero es la segunda persona de la Trinidad que lo llena todo y por lo tanto está en el cielo. Y ahora Jesús le está diciendo, óyeme bien, Nicodemo, para tener información de primera mano acerca de las decisiones que Dios tomó en la eternidad, había que estar allí junto a Él en el salón del trono. El problema, Nicodemo, es que nadie ha subido al cielo para obtener ese tipo de información, excepto yo. Nicodemo, cuando Dios estaba diseñando el plan de salvación, yo estaba allí. Así que haces bien en oír mi enseñanza, porque solo yo estaba allí. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios, prostonteón en griego. Estaba cara a cara con Dios, en perfecta comunión con Dios, y al mismo tiempo era Dios porque el verbo es la segunda persona de la Trinidad. Nicodemo, cuando esas decisiones se estaban tomando en el salón del trono, yo estaba allí. Así que escúchame con atención, Nicodemo, porque ahora voy a darte la clave que tú necesitas para interpretar correctamente las escrituras que tanto tú como el resto de los fariseos creen que conocen, pero no conocen. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Te acuerdas, Nicodemo, de aquel episodio de Número 21? Es una historia que se encuentra en Números capítulo 21. El pueblo de Israel ha sido rescatado de la esclavitud en Egipto, va por el desierto camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pero el pueblo de Israel se queja murmurando contra Dios, y básicamente lo que el pueblo estaba diciendo es que Dios era un mentiroso y que Dios era un genocida. Los judíos se atrevieron a decir en el desierto: nos sacaste de la esclavitud de Egipto con promesas mentirosas para traernos a este desierto y matarnos de sed. Wow. Qué acusación contra Dios. Y Dios, como castigo, porque el pecado merece la muerte, les envía serpientes venenosas.
que mordían a los israelitas y caían muertos en el desierto. El pueblo se humilla, pide perdón y Moisés intercede por ellos delante de Dios. Y en respuesta a la petición de Moisés, Dios provee un medio de salvación para este pueblo pecador. Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce, levantarla en un asta, y dice en Números 21:8, y cualquiera que fuere mordido por las serpientes y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Noten que esta serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. En otras palabras, mirar a la serpiente no iba a impedir la mordedura, iba a impedir la muerte. Cualquiera que fuere mordido y miraría a ella vivirá. O sea, era después de la mordida, con el veneno ya circulando en sus venas, que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir. Pero también debemos notar que la salvación del pueblo de Israel en ese momento solo sería posible por un acto de fe en la provisión de Dios. ¿De qué se habían quejado ellos en su incredulidad? Se habían quejado de la provisión de Dios en el desierto. Ahora debían revertir ese pecado confiando en la palabra de Dios. Imagínense a un individuo, lo muerde la serpiente y le dicen, bueno, Dios ha provisto una serpiente de bronce. Déjame llevarte allá, mírala y vive. No, yo quiero un médico. ¿Cómo yo voy a estar de ridículo mirando una serpiente de bronce? No, que me busque un antídoto. Es que estamos en el desierto. Si un israelita se le hubiera ocurrido en aquel momento pedir que lo llevaran a emergencias, hubiera muerto en el camino. Había que mirar la serpiente de bronce, solamente había que creer, solamente había que confiar en la provisión de Dios. No había otro medio de salvación. Ellos debían mirar con fe hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés. No tenían que llevar a cabo ningún ritual, no tenían que caminar 10 kilómetros a pie, no tenían que subir una montaña golpeándose el pecho. No, simplemente debían mirar. Esa mirada era suficiente para que el veneno perdiera todo su efecto. Con eso en mente, volvamos a leer Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y eso qué significa? Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Se pueden quedar con el dedito allí en Juan 3, pero en Juan capítulo 12, en el versículo 22, Felipe llega con Andrés delante de Jesús y les dice, mira, te están buscando unos griegos. Y Jesús les dice, versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Tú tienes que tomar la semilla, sembrarla en la tierra,
para que la semilla muera, se pudra y produzca fruto. Versículo 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Estos griegos que estaban buscando a Jesús, él está diciendo, va a llegar un momento en que de todas las nacionalidades van a venir a mí en arrepentimiento y fe, pero yo tengo que morir primero. Va a llegar el momento en que yo voy a ser levantado de la tierra y atraeré a todos a mí mismo. Versículo 33. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? En Juan 3. Nicodemo, esta serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto no es más que un símbolo que apunta hacia mí. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que yo sea levantado en una cruz para que todo aquel que mira hacia mí con fe viva y sea salvo y tenga vida eterna. Ahora, mis hermanos y amigos que están aquí, piensen en esto por un momento. La serpiente fue maldita en el huerto del Edén. De hecho, era considerada un animal inmundo según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para que Moisés lo levantara en un asta para la salvación del pueblo. Una serpiente era lo que iba a señalar hacia Jesús, iba a simbolizar a Jesús. Dios pudo haberle dicho a Moisés, hazte un cordero de bronce. Él no es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés, hazte un cordero de bronce y el que mira a ese cordero vivirá. No, le ordenó que hiciera una serpiente, un animal maldito. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue hecho pecado y fue hecho maldición en la cruz del Calvario para llevar nuestro pecado y nuestra maldición. Tenía que ser una serpiente. La ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestras transgresiones cayó sobre él para que ahora nosotros podamos disfrutar de la salvación de pura gracia únicamente por medio de la fe. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo seré levantado y el que mire a mí vivirá. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición para librarnos de la maldición y el pecado. Nicodemo, no es suficiente que tú me veas como un maestro enviado por Dios. Eso no es suficiente. Tienes que verme como el Dios encarnado que vino a morir para salvar a pecadores como tú. Esa fue la provisión de Dios para un mundo que lo odiaba. Versículo 16. Aquí está la explicación. Porque nosotros solemos citar mucho Juan 3:16 aislado del contexto, pero no tiene ningún sentido. Él está diciendo porque, ¿sabes por qué Dios hizo esa provisión tan dolorosa? ¿Por qué Dios hizo esa provisión tan costosa de enviar a su propio hijo a morir en una cruz como un maldito? ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. El amor de Dios. Fue por el amor de Dios que Cristo fue a la cruz. Muchas manos humanas intervinieron en la muerte de Cristo, ¿no es así? Pero fue Dios el que lo proveyó como un sacrificio. Por amor a nosotros. No fueron los judíos, no fue Herodes, no fue Poncio Pilato. Los que entregaron a Cristo por amor, fue Dios el Padre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ya está perdido, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos israelitas que fueron salvados en Número 21 murieron andando el tiempo. De hecho, algunos de ellos ni siquiera entraron en la tierra prometida. Pero Cristo promete vida eterna. Vida eterna a todos los que creen en Él como el Dios que se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz. Esa fue la manera como Jesús evangelizó a Nicodemo. Le mostró su necesidad del nuevo nacimiento y lo que Él vino a hacer para librarnos de la condenación, de la esclavitud, de las consecuencias del pecado. Ahora hay un problema que se nos plantea en esta historia y que no podemos dejar fuera del sermón, porque entonces no vamos a entender del todo el corazón de este pasaje. Hemos dicho que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Hemos dicho que el pecador necesita nacer de nuevo. El problema es que el pecador no puede engendrarse a sí mismo y producir en sí mismo el nuevo nacimiento. Y mientras no nazca de nuevo, no puede entender. ¿Cómo resolvemos el problema? No sé si se entendió el problema. Él no puede entender porque no ha nacido de nuevo. Pero resulta que él no puede producir el nuevo nacimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no ha sido engendrado por Dios otra vez, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, es interesante notar que Jesús no concluyó su conversación con Nicodemo en el versículo 12. Cuando le dijo, ustedes no creen. Él le pudo haber dicho, bueno, Nicodemo, yo lo siento mucho, ya no podemos seguir hablando de nada más porque tú no has nacido de nuevo. Así que vuelve otra vez cuando tú tengas evidencias de haber nacido de nuevo y entonces yo te voy a dar más explicaciones. No, lo que hizo Jesús fue explicarle a Nicodemo quién era él y cuál era la naturaleza de su obra redentora por medio de la cual somos reconciliados por el Padre. ¿Y saben por qué Jesús hizo eso? Porque Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos, producir el nuevo nacimiento, traer entendimiento a la mente y al corazón de los pecadores cuando se les presenta en el Evangelio esta sorprendente imagen del Señor Jesucristo muriendo en una cruz por pecadores, haciéndose a sí mismo pecado y maldición. Cuando el Evangelio es predicado, cuando Jesús es presentado como aquel que fue levantado en un asta, como una serpiente, hecho maldición, Dios obra por su Espíritu produciendo el nuevo nacimiento. Por eso es que Pablo dice, los griegos piensan que los griegos
quieren oratoria, los judíos quieren señales, mas nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, una necedad para el mundo, pero para los escogidos, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios se manifiesta salvando pecadores cuando el evangelio de Jesucristo es proclamado por un ser humano mortal. Impresionante. ¿Qué dice Pablo? Yo quiero ir a Roma a predicarles el evangelio. ¿Saben por qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y saben por qué el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. No por su decencia, no por su religiosidad, no por su moralidad, no por ser una persona estable, por la fe. Por la fe. Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador que está aquí en esta mañana es mirar con fe hacia esa cruz, depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo y será salvo. Sí, parece demasiado simple para obtener algo tan valioso. Pero por simple y ridículo que te parezca, ese es el mensaje del evangelio que nuestro Dios nos envió a proclamar. De manera, mis hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, presentar a Cristo crucificado y dejar los resultados en las manos de Dios. Nosotros simplemente podemos predicar el evangelio, hacerle ver al pecador su propia impotencia y al mismo tiempo la toda suficiencia de Cristo para salvar. Debemos explicarles qué fue lo que sucedió en esa cruz. Que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Debemos llevarlos a mirar a Cristo como el sustituto de los pecadores que siendo inocentes recibió el castigo que nosotros merecemos, para que ahora, y gloria a Dios por eso, podamos ser tratados por Dios como Él trata a Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Y ese mensaje, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo esa noche? Después de que Cristo le predicó el evangelio. No lo sabemos. Pero sí sabemos que su historia no terminó ahí. Dice en Juan capítulo 19, versículo 38, que después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, hasta ese momento en secreto, de repente, perdónenme la expresión, pero salió del closet como creyente, no en otro sentido. Y le pidió permiso a Pilato públicamente para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, ahora vino a plena luz del día, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Eso era muy costoso. Así se enterraban a los reyes en aquellos días. ¿Qué le dijo Jesús? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
Y ahora José de Arimatea y Nicodemo le están dando a Jesús la sepultura que le corresponde a un rey. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Tanto José de Arimatea como Nicodemo decidieron identificarse públicamente con Jesús en el momento más inoportuno, humanamente hablando, cuando Cristo parecía cualquier cosa menos un Mesías victorioso que vino al mundo a establecer el reino de Dios. No sabemos qué fue lo que los movió a tomar esta decisión, pero no sería extraño pensar, al menos en el caso de Nicodemo, que la conversación que él tuvo con Jesús aquella noche en Juan capítulo 3 viniera a su mente cuando él vio a Jesús levantado en esa cruz. Eso fue lo que me dijo Jesús. Nicodemo dejó de confiar en sí mismo para poner toda su confianza en Jesús cuando Dios hizo eficaz el evangelio que Jesús le predicó en Juan capítulo 3. Mis hermanos, prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio cada vez que tengamos oportunidad, y cuando no haya la oportunidad, invéntala. Prediquemos el evangelio, aunque no veamos frutos inmediatos de nuestra predicación, porque mis hermanos, nosotros no sabemos en qué momento Dios puede hacer efectiva su palabra mucho tiempo después, como sucedió con Nicodemo. Siembre esa semilla que en un momento impresionante Dios puede decir: vive. Y de repente esa persona ve lo que nunca antes había visto, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es un gran Salvador por el que vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo quiero recordarte una vez más que el veneno del pecado ya está corriendo en tus venas. Ya tú fuiste mordido por la serpiente. El veneno del pecado ya está corriendo en sus venas, haciendo estragos en tu vida aquí y ahora, y empujándote hacia una condenación segura. Porque, amigo, algún día todos nosotros tenemos que presentarnos delante del tribunal de Dios para dar cuenta. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero Cristo fue levantado en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y todo lo que tienes que hacer es mirar hacia Él con fe. Mirar hacia Él con fe como el todo suficiente Salvador, y recibirás en este mismo instante de la corte celestial el descargo por todos tus pecados. Y por si todo eso fuera poco, la justicia perfecta de Cristo será puesta en tu cuenta por medio de la fe. Yo no sé si tú eres un moralista religioso como Nicodemo, o si tú estás viviendo una vida abiertamente inmoral. Lo único que yo sé por la palabra de Dios es que si tú pones toda tu confianza en Cristo como el único medio de salvación provisto por Dios, serás salvo. Porque así lo promete la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, yo no te entiendo. En la Biblia dice, según tú, o según Juan 3, que hay que nacer de nuevo. Y usted acaba de decirnos que no podemos producir ese nuevo nacimiento por nosotros mismos. ¿No será mejor que yo me quede tranquilo, sin hacer nada, y esperar que Dios haga esa obra en mí? No, mi amigo. La misma Biblia que dice que la salvación es una obra divina, también nos dice que los pecadores tienen la responsabilidad de arrepentirse y creer.
De hecho, en esa misma conversación, escucha lo que Jesús le sigue diciendo a Nicodemo en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Nicodemo, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De hecho, escuchen cómo Juan termina su evangelio. ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir este evangelio? Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida eterna. Este evangelio completo tiene como propósito persuadirnos a creer en Jesús para tener vida eterna en Él. Cuando Cristo le dijo a un paralítico, levántate y anda, él no tenía la capacidad de levantarse. Pero confiando en la palabra de Jesús, él se levantó. No por él, sino por la palabra de Jesús. Tú eres ese paralítico. Tú no puedes creer por ti mismo. Tú no puedes arrepentirte por ti mismo. Pero tienes que creer y tienes que arrepentirte. Dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Confía en la palabra de Jesús y ahora mismo cree y arrepiéntete. Déjame ponértelo de otra manera. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al decirle a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo, sabiendo de antemano que Nicodemo no podía producir por sí mismo ese nuevo nacimiento? ¿Para qué se lo dijo? Para destruir en él ese falso sentido de autosuficiencia y mover a Nicodemo a dejar de confiar en sí mismo y a clamar por la misericordia de Dios. Ahora pensemos cómo esta enseñanza debería impactar todo lo que nosotros hacemos como iglesia, comenzando con nuestro servicio de adoración. Mis hermanos, ¿por qué vinimos hoy a la iglesia? ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? Bueno, nosotros venimos a la iglesia cada domingo porque Jesús nos ha convocado. Jesús nos ha convocado. Y porque creemos que Él está presente en medio nuestro, obrando y enseñando por medio de su palabra predicada. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? O sea, más allá del hombre común y corriente, totalmente ordinario, que se para en este púlpito cada domingo a predicar la palabra de Dios, ¿tú crees, mi amado hermano, que cada domingo cuando tú llegas a este lugar, Jesús viene en su espíritu desde el cielo, está presente en medio nuestro, obrando entre la iglesia por medio de su palabra? Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando y enseñando por medio de su palabra a través de su espíritu. Y otra vez yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú vienes a la iglesia cada domingo con esa expectativa? Tú vienes cada domingo con esa expectativa. Porque si realmente creemos que Jesús está vivo, si realmente creemos que Jesús está activo hoy en su iglesia, eso debe cambiar radicalmente la manera en que tú y yo venimos a adorar aquí. O la manera como nos edificamos unos a otros en otros contextos. De hecho, los mismos apóstoles necesitaban esa perspectiva antes de salir a cumplir la gran comisión. Noten lo que dice Lucas en el versículo 3. Y de paso, debo decirles que en esta serie no se frustren porque nosotros vamos a estar viendo grandes secciones de hechos cada domingo. Así que no podemos detenernos en cada detalle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, el próximo domingo va a ver el capítulo 2 completo, son 47 versículos.
Pero vean lo que dice Lucas en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. Lucas nos está diciendo aquí que los discípulos no tuvieron una alucinación colectiva. Los discípulos no vieron un fantasma. Ellos vieron a Cristo, hablaron y de hecho comieron con él, dice en Lucas capítulo 24, versículo 43. Ellos escucharon a Jesús hablarles, enseñarles. Ellos vieron sus manos, sus pies traspasados en la cruz. Era el mismo Cristo que ellos habían visto morir, ahora estaba vivo delante de ellos. Y Lucas dice, con muchas pruebas convincentes. Esa certeza, mis hermanos, era esencial, porque nadie entrega su vida para servirle a un Cristo muerto. Ahora, Jesús no solamente se les apareció, y dice Lucas, con pruebas irrefutables, sino que Lucas nos dice también que les dio un curso intensivo del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que durante su ministerio terrenal, los discípulos habían dado muestras de ser bastante lentos para entender algunas cosas, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca de su obra, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca del reino. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ellos están en una mejor posición para comprender sus enseñanzas. Y aunque no tenemos un relato detallado de lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días, nos habría encantado saber qué fue lo que Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, en Lucas capítulo 24 nosotros tenemos una idea bastante clara del contenido del curso. Y básicamente Jesús les mostró en esos 40 días cómo se cumplieron en él todas las promesas mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos 44 al 49. Y de paso, hermanos, esto es clave para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús engloba todas las esperanzas mesiánicas, todas las esperanzas de salvación que Dios reveló desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Lucas 24, 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, Cristo es la llave que abre el entendimiento para que nosotros podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora escuchen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban entender dos cosas esenciales antes de salir a cumplir la gran comisión. La primera es que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La segunda es que la predicación del evangelio a todas las naciones siempre fue el plan original de Dios. Notaron que Cristo dice: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que se predicara el evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Y como veremos en un momento, eso era fundamental porque todavía
después de Jesús haber resucitado, los discípulos tenían una visión muy localista del reino de Dios. Así que antes de salir a predicar, ellos necesitaban instrucción. Y Jesús se las dio durante 40 días. Pero también necesitaban esperar. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la espera necesaria para cumplir la misión. Ya vimos la continuación de la misión. Jesús sigue haciendo desde el cielo lo mismo que comenzó a hacer y enseñar cuando estaba en la tierra. La continuación de la misión. Veamos ahora la espera necesaria para la misión. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mis hermanos, yo necesito que ustedes vengan a la iglesia cada domingo a partir de ahora con su imaginación encendida, con su capacidad imaginativa encendida. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de los apóstoles. Ellos han visto a Cristo levantarse de los muertos. Ellos saben que han sido comisionados a predicar el mensaje más trascendental de la historia. Un mensaje de vida o de muerte. Ahora, imaginen la emoción, imaginen el entusiasmo. De hecho, Lucas concluye su evangelio diciendo que después de ver a Cristo ascender a los cielos, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos están llenos de gozo, ellos están llenos de un santo entusiasmo, pero en vez de enviarlos de inmediato a predicar, Jesús les ordena que se queden en Jerusalén, que no salgan para ningún lado. No les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice que comiencen ningún movimiento, les dice que esperen. ¿Por qué? Bueno, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La tentación de los discípulos pudo haber sido lanzarse de inmediato a la tarea. Después de todo, ellos tenían un mensaje urgente, un mensaje poderoso que compartir. Pero Jesús, y hermanos, esto es muy importante para ti y para mí aquí hoy, Jesús les hace ver que el entusiasmo no es suficiente. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal no es suficiente. Jesús tuvo 40 días dándoles un curso intensivo del reino de Dios y les está diciendo todavía no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad no es suficiente. Mis hermanos, para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de la sabiduría humana, ese poder proviene del Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautismo significa lavar, pero también significa sumergir. Así que Jesús les está diciendo, antes de salir a predicar, ustedes necesitan sumergirse, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Esta espera no era una pausa innecesaria, era un recordatorio fundamental de que la obra de Dios solo puede hacerse en el poder de Dios. Si los discípulos hubieran intentado predicar, si hubieran intentado establecer la iglesia sin el Espíritu Santo, habrían fracasado. Y de nuevo, hermanos, esta es una lección que todos nosotros necesitamos recordar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo.
No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu. Necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces. Se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos en 20 de los 28 capítulos del libro. Lucas nos está diciendo la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores. Yo les creo cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen: pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente. Por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía que, dice, yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, iglesia bíblica, IBCJ, necesitamos venir este 25, sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Vemos ahora en tercer lugar una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7. Y Él les dijo, hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto.
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso, mis hermanos. Esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia le han dicho que ya Cristo viene el día tal y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene, y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto, porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre. Así que los discípulos necesitaban saber, primero, que el establecimiento del reino en la tierra no vendría de manera instantánea. Eso es lo primero. Segundo, que su expansión se llevará a cabo a través del testimonio apostólico y la predicación de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Sí, Israel es parte del plan de Dios, pero el reino no es exclusivamente para Israel. A través del evangelio, Dios está llamando a hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo, nación a reconocer a Jesús como rey. Y de paso, eso nos enseña que aquí no hay lugar para el pluralismo. Una de las cosas que más molesta al mundo secular en el día de hoy es que nosotros insistimos en la exclusividad del cristianismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los musulmanes, los budistas, los que tienen la filosofía de Confucio, nadie se va a salvar si no es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en vez de estar esperando la consumación del reino, lo que ellos debían esperar era el derramamiento del Espíritu para ser testigos eficaces del Rey Jesús, que se levantó de los muertos al tercer día y consumó la obra de redención. De paso, el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos nos provee el bosquejo de todo el libro de los Hechos. ¿Qué vemos en los Hechos? En los capítulos 2 al 7, el evangelio predicado en Jerusalén. En los versículos 8 al 11, el evangelio predicado en Judea y Samaria. En los versículos 12 hasta el 28, el evangelio expandiéndose a través de Asia, a través de Europa, hasta llegar a la capital del imperio, a Roma, que era el fin, lo último de la tierra en la mente de los hombres de aquellos días. Ahora, déjenme darles una nota aclaratoria antes de pasar a mi próximo encabezado. No es lo mismo tener una indebida curiosidad escatológica que una apropiada y santificante expectativa por la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. ¿Qué dice el versículo 11? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo volverá. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo es la evangelización, no el tratar de averiguar lo que Dios no ha querido revelarnos acerca del fin del mundo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14? El evangelio debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vivir a la espera de la segunda venida del Señor nos mueve a compartir con otros el evangelio, no solo porque deseamos que otros se salven, hermanos. Nosotros debemos compartir el evangelio, sí queremos que otros se salven, obviamente, pero nosotros queremos que Cristo vuelva.
¿Y qué dice el Señor? Es necesario que este evangelio sea predicado en todas las naciones, a todas las etnias, entonces vendrá el fin. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? La continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, una expectativa corregida para definir la misión. Veamos ahora en cuarto lugar el rey entronizado para poner en marcha la misión. Versículo 9. El rey entronizado para poner en marcha la misión. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Imagínense otra vez, imagínense la escena. Jesús es allí 40 días, ellos lo han visto resucitado y ahora de repente, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? De paso, varones galileos, ¿por qué les llama galileos? Bueno, porque en ese tiempo llamarle Galileo a una persona en Jerusalén era algo despectivo. De hecho, noten en el capítulo 2, versículo 7, que las personas estaban asombradas cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas y dice: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Así que muy probablemente Lucas quiso incluir esto que los ángeles dijeron para recordarnos: son galileos, no son gente con una súper y extraordinaria preparación. Y con ellos Dios va a transformar el mundo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, los discípulos no estaban viendo simplemente a Jesús elevarse físicamente hacia el cielo. Escuchen esto, muy importante. Ellos estaban presenciando delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Y si tú conoces el libro de Daniel, vas a recordar que Daniel tuvo una visión en el capítulo 7 donde él contemplaba a alguien semejante a un hijo de hombre. El título favorito que usaba Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios, dice: un hijo de hombre que ascendía en las nubes del cielo y era llevado ante el anciano de días, es decir, Dios mismo, quien le confería toda autoridad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas. Bueno, mis hermanos, lo que está sucediendo en Hechos 1 es el cumplimiento de esa profecía. Jesús no estaba simplemente dejando la tierra. Él estaba siendo exaltado en gloria. Él estaba siendo investido con toda autoridad como rey del universo. Así que lo que Daniel vio desde una perspectiva celestial, los discípulos lo estaban contemplando desde la tierra.